De la mañana. A esta hora tenemos comunicación con Raúl Malagón, comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos. Raúl, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, un cordial saludo a Marandúa y a toda la audiencia esta la mañana. Pues estamos aquí contando un poco lo que se vivió el día de ayer en medio de este incendio estructural, un incendio bastante grave. ¿Cómo inició? ¿Qué conocieron ustedes desde el inicio de este reporte, Raúl? Bueno, como lo digo, el incendio pues fue reportado al Cuerpo de Bomberos hacia las 5:30 de la tarde. Pues inmediatamente, porque teníamos personal en la estación, inmediatamente se despachan 2 máquinas de bomberos al sitio, pero pues cuando llegamos desafortunadamente el incendio ya estaba totalmente generalizado en toda la bodega, en toda esta bodega. Ya inclusive estaba llegando al portón y la parte de atrás también ya estaba totalmente prendida. Desde el primer momento pues supimos que cuando ingresamos a la bodega nos dimos cuenta que era muy difícil controlar este incendio de agua. Íbamos a necesitar un volumen de agua bastante alto para poderlo controlar, cosa pues que era muy difícil en el sitio. Se procede de forma inmediata a pedir los apoyos porque sabíamos que con lo que teníamos ahí no lo íbamos a controlar fácilmente, y solicitamos el apoyo de los bomberos aeronáuticos, del carro tanque del batallón, de los bomberos del retorno, solicitamos apoyo de bomberos Concordia, y pues todos afortunadamente llegaron a ese apoyo para el control de ese incendio. Como lo digo, era una bodega de víveres, al parecer que le suministraban al ejército. Mm, y pues tenía muchísima carga de combustible, alimentos, cartón, plásticos, estivas plásticas, y pues la verdad era muy compleja la situación. Raúl, Además porque pues como se tardaron demasiado en detectar el incendio, el incendio se había generalizado en toda la estructura, lo que pues complicó un poco más las maniobras. eso le quería preguntar, porque en la parte de adelante, digamos, la parte frontal del establecimiento no presentaba ninguna afectación, no se veían las llamas. Es cuando ya comienza a salir, digamos, la columna de humo que comienzan a reportar esta situación. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado desde que se habrían iniciado hasta que lo reportan y ustedes lo atienden? Bueno, yo consideraría que para que hubiera estado generalizado en toda la bodega, desde que se inició el incendio, tuvo que haber pasado por lo menos unos 30, 40 minutos. Es decir, que ese incendio se pudo haber iniciado hacia las 5 de la tarde aproximadamente, pero vino a ser detectado después de las 5:35, 5:38 que fue reportado al cuerpo de bomberos. Entonces, pues cuando se reporta, pues porque ya la columna de humo sale por el techo, los vecinos ven ya las llamas salir por el techo que era alto. Claro. Eso significa que el incendio ya estaba generalizado en toda la bodega. Lamentablemente, pues aquí, y lo que decíamos desde el día de ayer, aquí se configuran dos cosas. La primera es como la falta de conciencia de las personas que tienen estos tipos o todos los establecimientos de comercio, todos, porque no están cumpliendo con lo que establece la ley, no están cumpliendo con condiciones mínimas de protección contra incendios. Una bodega con semejante carga de material combustible no tenía ni siquiera un detector de humo. Y lo segundo es que aquí también se refleja, digamos, una falta de control, porque recordemos que la autoridad en este caso pues es el municipio, es la alcaldía quien debe ejercer control en todos estos establecimientos para que cumplan con lo que establece la ley para poder funcionar. Y pues es claro que aquí estos establecimientos no están cumpliendo, pero tampoco se están haciendo los controles respectivos para que los establecimientos cumplan. Ya sabemos que aquí en San José los establecimientos no cumplen a las buenas, es decir, no hay conciencia para que por iniciativa propia los dueños hagan los procedimientos y cumplan con lo que establece la ley, y entonces ya les toca con puras medidas que los obliguen a cumplir. Sí. A eso nos hemos acostumbrado desafortunadamente. Teniente, ¿quién es la entidad que se encarga de revisar que cada uno de esos establecimientos o los establecimientos comerciales sí cumplan y sí tengan ese plan de evacuación o esas medidas en materia de protección? Bueno, esos controles de vigilancia en los establecimientos, me imagino que
que los hace la alcaldía en cabeza de alguna secretaría que debe ser planeación, y pues lógicamente interviene también la inspección de policía, que son los que deben de llegar a estos establecimientos a tomar las medidas de vigilancia para verificar el cumplimiento de todos los requisitos. Pero también hay un tema que hemos venido hablando, Laura, y es que algunas instancias también deberían de colaborar y exigir, digamos que el certificado de bomberos cuando se va a hacer algún trámite. Por ejemplo, cuando se va a pagar un impuesto, por ejemplo, de industria y comercio en la alcaldía, ese tipo de cosas, o inclusive se podría también pensar en la Cámara de Comercio cuando se va a hacer los registros de Cámara de Comercio o las actualizaciones, pues exigir el cumplimiento de algunos requisitos. Sin embargo, uno ve otros municipios de Colombia que cualquier trámite ante la alcaldía municipal está como requisito obligatorio, como lo establece la 1575 y la ley 1801, presentar el certificado de bomberos, pero pues eso a la fecha no ocurre en San José del Guaviare, y por eso se nos presentan estos incendios tan graves y que ponen en grave riesgo. Ayer, pues gracias a Dios, como lo digo, llegaron los demás bomberos. Los bomberos, por ejemplo, de los aeronáuticos, de la aeronáutica civil, cumplieron un papel muy importante en la parte de atrás, hacia el bar El Patio, porque allí ellos impidieron con su intervención que el incendio se propagara hacia el patio. Ese fue el trabajo de ellos. A mí me da mucha tristeza ver comentarios de personas que sin saber qué maniobras se están realizando, critican, juzgan y dicen cosas que uno sabe que no son ciertas, pero pues igual no estamos para estarle contestando a todo mundo. Pero ¿cómo qué tipo de allí, comentarios? Por ejemplo, decían que una manguerita, que los bomberos atacando el incendio. No, eso no era un ataque al incendio, eran unas maniobras de protección allí para evitar que el incendio se extendiera hacia ese sitio, porque el ataque al incendio lo estaban realizando los bomberos de San José con sus 2 máquinas extintoras por la parte frontal y por los laterales. Si vemos la estructura en este momento, fue necesario abrir paredes, tumbar paredes por los laterales, por los patios de las edificaciones aledañas a cada lado, para hacer un control frontal a través de la entrada principal y a través de sus laterales, que fue donde se pudo controlar de esta manera. Pero los bomberos de San José hicieron un trabajo arduo, muy complejo, para lograr controlar el incendio de la parte frontal y de sus laterales. En la parte posterior hacia el patio, como lo digo, lo que habían eran unas maniobras para evitar que el incendio se propagara hacia los establecimientos de la parte de atrás. Y en este caso, teniente, hablando de las llamas y lo que pasó dentro de la bodega, estamos viendo justamente cómo amaneció el lugar. Ustedes sobre las 7:15, que estábamos nosotros en vivo también transmitiendo un poco lo que estaban haciendo desde el sector del patio y esta parte abierta, digamos, por detrás de la bodega, donde se veían estas llamas tan altas, pero en la parte interna de la bodega, ¿a qué hora finalmente lograron finalizar, controlar completamente las llamas? Bueno, hacia las 8 de la noche aproximadamente, pues el cuerpo de bomberos reporta el control de más o menos de un 80% del incendio. Lo fuimos confinando, como lo digo, a muchísimo material combustible. Hay una versión ahí sin confirmar, no hemos podido establecer si era cierto o no, pero había allí dicen que había algún tipo de líquido combustible al fondo de la bodega, tipo ACPM, es lo que nos están manifestando, pero pues es una versión que no hemos confirmado todavía. Eso hace que sea muy difícil de controlarlo, sin hablar de la gran cantidad de aceite de cocina que había. Todos sabemos que los incendios donde hay involucrados aceites y grasas son muy complejos. Por eso era que digamos que era tan difícil controlar las llamas por esa cantidad de aceite que había al interior de esta bodega. Como lo digo, sí. sí.
No, hasta el momento no se sabe qué pudo haber causado pues, además de que había este combustible, pues, presuntamente, y de que estaba este tema del aceite de cocina como parte de, pues, del almacenamiento de víveres. Teniente, ¿qué pudo ocasionar? ¿Algún tipo de corto, el calor? ¿Qué puede ser o cuáles son esas hipótesis que se manejan hasta el momento? No, hasta el momento no hay ninguna hipótesis, no tenemos, digamos que ninguna idea de qué pudo haber sucedido, pero pues eso será materia de investigación. El día de hoy estaremos en el sitio. Hacia las 5 de la mañana fue necesario movilizar nuevamente una máquina extintora al sitio. Y hay unos bomberos en este momento trabajando en el sitio porque pues algunos puntos se reactivaron al interior, pues no hay riesgo de que se va a propagar, pero algunos montones de esos arrumes de víveres que habían allí, pues aún están prendidas en la parte baja. Pero pues todo esto será materia de investigación a partir del día de hoy. Teniente, hablábamos también ayer frente a la redacción de ustedes y usted pues nos dice, solicitaron apoyo, pero hablando de lo que ustedes como Cuerpo Voluntario de San José del Guaviare tienen para reaccionar a este tipo de emergencias, ¿qué les hace falta? ¿O están preparados para, en materia de herramientas, en materia de elementos para este tipo de incendios? Porque ya hemos visto pues varios, digamos, incendios estructurales y cómo amenaza esto, no solamente la bodega o el lugar donde se presenta, sino la rapidez con la que se puede propagar y el impacto que puede tener este tipo de incendios. Bueno, pues digamos que con lo visto el día de ayer, con lo difícil que era la situación, muy compleja la situación de este incendio por todo el material combustible que había allí y por la clase de material combustible era muy complejo, pero pues todos pudieron ver que el cuerpo de bomberos hizo las cosas de la mejor manera y evitó que el incendio se propagara gracias bien al apoyo y la colaboración de todos los que llegaron allí. Pues claro que nos faltan cosas. Nosotros hemos priorizado ante la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia la adquisición de un carro tanque de mayor capacidad para poder abastecer agua en el sitio. Una solicitud que vamos a hacer formalmente apenas podamos a la empresa Empoaguas es que se haga una revisión de hidrantes en San José del Guaviare, porque pues esta calle de la policía no tiene ningún hidrante. La máquina de los bomberos aeronáuticos que llegó y se instaló por el lado de la zona rosa, ahí por el lado del patio, enseguida de carnes y carnes, pues ese se pudo abastecer del hidrante que está allí en la esquina al frente de diagonal al parque. Ahí diagonal al parque hay un hidrante y de ese hidrante se pudo abastecer la máquina de los aeronáuticos que llegó, pero en la parte de atrás no había disponibilidad de hidrante. Entonces es un tema que tenemos que revisar con la empresa de acueducto para ver de qué manera se instalan más hidrantes en algunas zonas que son tan complejas y que por lo menos cada cuadra tenga su hidrante, porque ya hemos visto algunos incendios como inclusive el de la 40 que tampoco teníamos disponibilidad de hidrantes cerca, y eso hace que los ataques no puedan ser continuos, porque tampoco tenemos los vehículos que nos permitan el transporte del abastecimiento suficiente de agua en el sitio. Claro, ese tema también lo estaban tocando por aquí los oyentes. A propósito del tema de los permisos y de esas, digamos, tener los documentos en regla, teniente, nos dice un oyente, se supone que ustedes entregan un certificado de bomberos, que eso lo exigen en los establecimientos. ¿Qué función tienen ese certificado que ustedes entregan a la hora de garantizar pues que el establecimiento esté cumpliendo? ¿O cómo funciona ese tema a la hora de verificar que sí tienen garantías o protección? Bueno, en la ley 15, en el artículo 42 de la ley 1575-2012 se habla del certificado que se pide de bomberos. Es un certificado de seguridad humana y protección contra incendios. Entonces lo que el cuerpo de bomberos evalúa en este tipo de establecimientos son varias cosas.
Lo primero es lo que tiene que ver con seguridad humana, toda la señalización, vías de evacuación, cómo se disponen las estivas, los arrumes, que sean seguros para las personas y que van a generar accidentes. Señalizar todos los riesgos que hay, eso es lo que tiene que ver con seguridad humana. Y lo que tiene que ver con protección contra incendios, pues es que el establecimiento cuente con toda la parte preventiva contra incendios. Por ejemplo, este tipo de bodegas debe tener sí o sí los detectores de humo. Entonces allí hay que instalar unos muy buenos detectores de humo para que una vez se inicie el incendio se disparen estas alarmas y los vecinos y la comunidad sepa que algo pasó al interior y poder verificar de forma inmediata para que el incendio no se generalice y terminemos detectándolo como sucedió el día de ayer cuando llega la columna de humo sale por el techo. Otro pues es todo el tema de los extintores que debe tener el establecimiento para dar respuesta a esa emergencia inicial mientras llegan los bomberos. Dos, es el entrenamiento de las personas. Recuerde que todos los establecimientos de comercio abierto al público, uno de los requisitos es que cuenten con sus brigadas de emergencia capacitadas, entrenadas y dotadas para poder responder ante este tipo de emergencias. Y pues se evalúa en algunas situaciones si ese establecimiento debe tener algún tipo de red contra incendios que pueda responder ante alguna emergencia, pero pues vemos esta bodega no contaba con ninguna medida de protección de esas de las que estamos hablando. Es decir, que el tema de certificado de bomberos está enfocado a la prevención, desde la capacitación hasta la adquisición de los elementos básicos y mínimos para una primera respuesta hasta este tipo de incendios. Pero también hay otro componente y es qué material combustible, qué cantidad de material combustible le está permitido tener en una bodega de estas. Porque lo que vemos es que había una cantidad bastante grande que eso hace que todas las alarmas se disparen y que haya que extremar las medidas de prevención en ese sitio. Me hago entender, eso es como cuando uno evalúa el aforo, es decir, la cantidad de personas que pueden entrar a un establecimiento público, por ejemplo un bar o una discoteca, dependiendo el área y la disposición de sillas, mesas y demás, se saca un aforo, es decir, cuántas personas pueden estar en ese sitio dependiendo del área. Lo mismo pasa acá. ¿Qué cantidad de material combustible puede llegar a tener en esa bodega y no es arrume y arrume? Por ejemplo, decíamos que alcanzamos a ver una gran cantidad de cartón apilado a la entrada de la bodega encima de las oficinas. Esto hace que al momento del incendio se agrave la situación y sea mucho más difícil de controlar. Este tipo de almacenamientos pues es parte justamente del riesgo y ahí es donde usted dice falta el control porque el certificado de bomberos si lo tienen al día pues estarían de cierta manera reduciendo riesgos a este tipo de situaciones. La mayoría de comercios cuentan con ese certificado. ¿Ustedes cómo hacen ese acompañamiento o esa verificación? La mayoría no lo tiene. La mayoría no lo tiene. Aquí estamos hablando que la mayoría no lo tiene. Me atrevería a decir que entre solamente de todo el comercio de San José del Guaviare solo cuentan con certificado un 10%, máximo un 15%. ¿El cumplimiento de ese es voluntario o es obligatorio, teniente? No, eso es obligatorio. Eso es de obligatorio cumplimiento. Inclusive la ley 1801 establece que no contar con el certificado de bomberos es una causal de sellamiento del establecimiento. ¿Y quién hace ese control, teniente? Sí, ya lo hemos dicho, este control lo hace la alcaldía municipal, que es la autoridad en el municipio. Recordemos que la alcaldía es la autoridad en el municipio a través de sus dependencias, a través de la inspección municipal de policía, a través de algunas subsecretarías que yo considero que es planeación municipal, pero ya ellos definen, no sé, nos informarán en cabeza de qué secretaría está estos controles, pero los que tienen la función y la autoridad es la administración municipal. Los bomberos nos limitamos a lo que dice la ley, el procedimiento. Recordemos que la resolución 0661 de 2014 establece que cada establecimiento de comercio abierto al público
solicita por escrito al cuerpo de bomberos la inspección de seguridad humana y protección contra incendios. Somos muy juiciosos en hacerle la inspección a esos establecimientos. Hay veces nuestro personal de inspecciones visita a algunas empresas, algunos establecimientos para recordarles eso, pero pues la mayoría, la verdad, le saca el cuerpo a este tipo, pues porque eso genera unos costos, sobre todo cuando están iniciando, porque hay que comprar todo lo que tiene que ver con extintores, con señalización, con detectores de humo, con todos los equipos que se le piden. Miren, precisamente anoche hablábamos allí que al principio fue un poco complejo, por ejemplo, cuando se hizo la inspección al bar El Patio. Allí eso no tenía salidas de emergencia y la verdad fue un poco a regañadientes que se logró que se abrieran dos puertas de salida de emergencia hacia un patio en la parte interna de ese establecimiento, pero ayer nos dimos cuenta que gracias a esas puertas que en su momento se abrieron, anoche se pudo hacer un efectivo control hacia ese establecimiento y por ahí fue donde se evitó que el incendio se le propagara hacia ese establecimiento. Es decir, que las medidas que se implementaron en el bar El Patio anoche dieron su fruto y dieron resultados, porque gracias a eso se impidió que se propagara hacia ese sitio. Y pues lógicamente hoy reconocen que esas medidas fueron necesarias. Sí, teniente, y sobre este tema de las medidas, el local ayer, la bodega, contaba con extintores, al menos extintores en medio pues de la situación. Sí, aló. Sí, teniente, ¿la bodega ayer tenía extintores? No, desconocemos eso, la verdad no vi ningún tipo de extintor, no lo vimos. Nosotros pues fuimos, digamos que los primeros en llegar al sitio. Nosotros fuimos los primeros que hicimos apertura de puertas, pero pues como lo digo, cuando llegamos ya el incendio estaba en la puerta, mejor dicho, estaba generalizado en toda la bodega. Sí. No vi ningún tipo de extintores. Pues la verdad desconocemos qué tenía. ¿Apareció en algún momento el dueño de la bodega, no sé, el encargado? Porque si bien esto, digamos que abastecía al ejército, no sé si era operado por el ejército o era operado por un tercero. Teniente, ¿qué se sabe hasta el momento? Bueno, lo que pudimos ver es que llegó una persona que se identificó como el administrador del sitio. Eso parece que es administrado por personal civil. Desconocemos cómo funciona eso, pero pues son situaciones que se aclararán a partir del día de hoy en el proceso de investigación que se realice. Bueno, esto entonces hace ese llamado y válido, completamente válido para todos los propietarios, para todos los que operan, no solamente este tipo de bodegas de alimentos, sino todos los establecimientos comerciales, porque que usted nos diga hoy, teniente, que solamente el 10% de los comerciantes cuentan en este momento con ese certificado de bomberos, o al menos tienen preparado algo de atención de emergencias en sus establecimientos, pues debe ser una alerta y un llamado, porque cuando se presentan este tipo de situaciones, que ya, digamos, en estos últimos años hemos tenido al menos 3 episodios con bueno, sino 4. Uno, me acuerdo mucho en el sector de la 40, que usted ya nos hacía referencia también, cuando la ferretería, fue una ferretería, creo que fue, que tuvo un incendio. Luego el sector en el centro, cuando se presenta este hecho en el establecimiento de pinturas. Ahora que se presenta también con una bodega de alimentos. En Calamar también se presentó un incendio que fue y que se salió de dimensiones y afectó, por supuesto, a los comerciantes, y esto deja pérdidas. Entonces hay que tomarse en serio no solamente la inversión que hacen pues a la hora de montar un negocio, sino también de proteger y de prevenir este tipo de situaciones, que además puede propagarse demasiado rápido y pueden poner en riesgo a los demás. Teniente, nos quedamos muy pendientes, ojalá, a la respuesta y sobre todo al origen de este incendio. ¿Qué pudo haber causado, para que además sirva también de ejemplo y de llamado a los demás propietarios de bodegas y este tipo de establecimientos? Sí, vamos a estar muy pendientes, vamos a ver qué podemos establecer en la investigación que se haga. Vamos a establecer contacto en horas de la mañana con el personal de la bodega
a ver qué podemos establecer y qué podemos clarificar acá en esta situación. Y sí, no solamente eso, hemos tenido varios episodios, inclusive también por descuidos, bueno, por lo que sea. Recordemos que también estuvo el Hotel Chalón, estuvo la pañalera Mi Bebé, estuvo la panadería de La Paz. La verdad preocupa porque eso ya se empieza a presentar una incidencia importante de incendios estructurales en el municipio, y pues acá la administración municipal debe tomar cartas en el asunto para que hagamos un trabajo articulado de prevención de incendios en todos estos establecimientos, porque sí preocupan. Lamentablemente a veces las personas son reacias a invertir unas cuantías mínimas en el tema de prevención, sin tener en cuenta que al momento de emergencia, y si se llega a presentar un incendio de esta magnitud, las pérdidas son enormes para ellos mismos. Sí, señor, y por eso es necesario que aprendamos de lo que está pasando, de lo que ha pasado, y evitemos en unas próximas ocasiones. Teniente Raúl Malagón, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa, gracias por esa atención, porque para muchos ustedes son unos héroes y porque siguen atendiendo este tipo de situaciones, a pesar de las dificultades, de la escasez de herramientas y demás, pues allí están siempre atendiendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Laura, que tengan un feliz día. Son las 6.